Un soldado salvará a sus compañeros, sin usar una sola arma en la batalla de Okinawa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Loco4Movies. En esta ocasión les resumiré Hasta el último hombre, una película que nos relata la vida de un joven llamado Desmond II, que debido a un acontecimiento en su vida y a su religión, decide no usar ningún arma en la guerra. Esto ocasionará que se meta en problemas con sus superiores por desobedecer sus órdenes, pero a la larga ellos mismos lo condecorarán por su gran hazaña. Por lo tanto, resumiremos esta película, mostrando qué tan lejos llegó Desmond por sus acciones. La película inicia en plena Segunda Guerra Mundial, cuando el joven llamado Desmond II se encuentra gravemente herido y es auxiliado por sus compañeros para sacarlo del enfrentamiento, mientras él menciona a Dios, diciendo que nunca se le irán las fuerzas porque cree en él. Las escenas luego se van alternando, mostrándonos las sanguinarias consecuencias que compromete un combate a guerra fría. 16 años antes, Desmond junto con su hermano Hal hacen un recorrido por el bosque de su natal Virginia. Por otro lado, en el cementerio se encuentra su padre Tom, que en esos momentos está alcoholizado, lamentando no estar muerto como sus amigos. El hombre luego llega a su hogar, y al ver que sus hijos pelean se acomoda para ver quién gana. De pronto Desmond agarra un ladrillo, y le da en la cabeza a su hermano desmayándolo. Desmond, al ver lo que ocasionó, se dirige hacia un cuadro religioso, y tras de él aparece su padre con la correa, pero su madre evita que lo castigue, diciéndole a su hijo que su hermano estará bien. Llega la noche y mientras Desmond está con su hermano ya curado, escucha los insultos que su padre le hace a su madre. Después se levanta y va a buscarla, preguntándole por qué su padre tiene tanto odio hacia ellos. Su madre le aclara que su padre no los odia y que solo fue una discusión de pareja. 15 años transcurren, y una tarde mientras Desmond está con su madre en la iglesia, escucha un accidente que ocurrió en la calle, por lo que rápidamente sale y ve que un joven ha quedado atrapado debajo de su carro. Al ver que la pierna del muchacho tiene una hemorragia, le hace un torniquete y pide que lo lleven rápidamente al hospital. El doctor lo recibe y al enterarse como auxilio al herido, le dice que le salvó la vida. Desmond luego se siente atraído por una enfermera que está cerca a él, por lo que se acerca y le dice que le donará sangre, con el fin de hacerle conversación. Al día siguiente Desmond se despide de sus padres, diciéndoles que conoció una chica y que se siente enamorado de ella, y que muy pronto le pedirá matrimonio. Minutos después llega al hospital, cruzándose con algunos soldados desfigurados en la entrada. Al verlos por unos segundos se queda pensativo por lo que padecen. Luego se encuentra con la enfermera y le invita a salir, y la joven acepta. Y en el cine Desmond ve a muchas parejas besándose, por lo que intenta hablarle a la chica para acercarse más a ella. Pero al ver su comportamiento ella se da cuenta que es primera vez que el chico sale con alguien. Al final de la función Desmond besa inesperadamente a Dorothy, haciendo que ella le lance una cachetada, pero a los pocos segundos se vuelven a amistar y retornan juntos a casa. A la noche siguiente la familia 2 se reúnen en la mesa, y mientras cenan el hermano de Desmond aparece con su uniforme para la guerra. Su madre no está de acuerdo por la religión, pero él le dice que solo va a proteger a sus compañeros. Además, después de ir tendrá un ingreso asegurado. Su padre se enoja y empieza a hablar de un amigo que tuvo y terminó asesinado, por lo que le dice a su hijo que se retire de la mesa. Al día siguiente Desmond sale a pasear con Dorothy al bosque y al monte donde subía con su hermano de niño. Ya en la parte de arriba el joven le confiesa su amor y ambos terminan besándose. Al siguiente día el joven le dice a la chica que irá a la guerra, agregando que solo irá a salvar vidas y no a matar, pero Dorothy se enoja y sale del carro. Desmond la sigue y cuando la alcanza, ella le pregunta si le dirá si se quiere casar con ella, y cuando Desmond se lo dice, acepta inmediatamente. A las horas el joven se encuentra con su padre en el cementerio. El hombre le indica que los cadáveres son de sus mejores amigos, y después de escucharlo Desmond le dice que también se enlistó, haciendo enojar al hombre que le dice que no puede hacer lo que los demás hacen, a pesar que el joven le dice que será enfermero. Al día siguiente Dorothy despide a su prometido en el terminal, y le entrega una Biblia junto a su fotografía. Y en el cuartel Desmond conoce a los soldados de su compañía, en primer lugar a Randall, luego a Hollywood, después a Grace Nolan, quien bromea con Desmond y le presenta al resto de la compañía 66. De un momento a otro ingresa al lugar el sargento Howell, quien empieza a renegar con algunos de los cadetes. Minutos después todos salen a formar para su evaluación de resistencia física. En esta prueba Smithy golpea a Desmond en su lucha por llegar primero a la recta final, pero a pesar de eso el joven gana. Luego de eso, los cadetes son sometidos a una prueba de armas. Precisamente en esta evaluación, Desmond se niega a portar un rifle, ya que iba en contra de sus principios religiosos.
Al ver la insistente negatividad del cadete 2, el sargento Howell decide llevar al joven hasta la oficina del capitán Glover. En ese lugar, Desmond le confiesa que no tiene inconvenientes de servir a su país, pero se le hace imposible quitar una vida. Asimismo, por su fe, pide no hacer servicio los días sábados, porque los dedica a su prédica. El capitán solo atina a minimizar los requerimientos del cadete, y le dice que mientras esté en la compañía tendrá que acatar sus reglas, enviándolo al psiquiatra. De regreso al campo de entrenamiento, el sargento Howell ridiculiza a Desmond y solicita a su compañía que tenga muy presente que no podrán contar con su compañero en el campo de batalla, ya que no usará armas. Por la noche, Smithy golpea y ridiculiza a Desmond delante de todos, después de quitarle su Biblia, atacándolo al saber que el joven no se defiende, diciéndole que es un cobarde. Al día siguiente, Desmond va al psiquiatra de la milicia para atenderse. El oficial a cargo conversa con el joven para saber lo que sucede por su mente, y Desmond solo le dice que no usará armas porque no quiere matar. Al darse cuenta que el joven solo se refugia en su fe, no le queda más que decirle al capitán Glover que Desmond está cuerdo y apto para la batalla, en una posición de primeros auxilios, con la única condición que apruebe las demás pruebas de batalla. Esto hace que el capitán converse con el sargento Howell para planear una estrategia que les permita aburrir a Desmond y desanimarlo de seguir con su idea de ir a la guerra. Luego de obligar a Desmond a realizar tareas de limpieza, el sargento castiga a toda la unidad 66 para que hagan los mismos deberes del joven 2 y a correr 32 kilómetros en compensación de la negatividad del cadete. Por la noche un grupo de jóvenes golpea a Desmond cruelmente, pero al escuchar la voz de Smithy los cadetes lo sueltan. Al encender la luz podemos ver la gravedad de las heridas. Al día siguiente el sargento Howell va en busca de Desmond y lo ve malherido. Al tener conciencia de los golpes le solicita al joven que se rinda y desista de su idea en ir a batallar. Desmond se niega ante tal petición, ya que nadie iba a ser capaz de quebrantar sus ánimos de servir a su país, por lo que el sargento luego le pregunta quién lo atacó, pero el joven le dice que él solo se lo hizo. Pasan las semanas y las heridas de Desmond han disminuido. En el día libre que había solicitado para casarse, el joven 2 es retenido por el comandante Sangston y obligado a quedarse dentro del cuartel por no cumplir y aprobar todos los exámenes. Desmond manifiesta que rindió aprobatoriamente cada prueba. Sin embargo, el coronel afirma que jamás aprobó el examen del rifle, ya que esa sería la razón justificada para no dejarlo ir. Luego obliga a Desmond a utilizar un arma, pero al escuchar la negativa del joven se molesta y lo amenaza con enviarlo a la corte marcial y luego encerrarlo en una prisión militar el tiempo que dure la guerra. En ese mismo momento vemos a Dorothy en la iglesia, esperando la llegada de Desmond. El cura conversa con ella y le hace ver que quizás su prometido se haya desanimado de casarse, pero la joven niega tal afirmación, diciendo que Desmond no es como los demás hombres. Horas después vemos al joven encerrado en una carceleta, que luego se llena de rabia por todo lo que le hicieron. Al día siguiente recibe la visita del capitán Glover, quien le hace entender que también se considera un creyente, pero su vocación por servir es mucho mayor que su fe, cuando se trata de verse en medio de un enfrentamiento, diciendo que se declare culpable para que lo dejen ir a su casa. Luego el capitán hace pasar a Dorothy a la celda, para que converse con su prometido y tal vez pueda convencerlo. La mujer le plantea a Desmond desistir de su negatividad por no querer portar un arma. Asimismo le señala que está pecando de soberbia, al poner su propia voluntad sobre la de Dios. Desmond se da cuenta de esto y le pregunta si aún lo quiere. Dorothy le asegura que siempre lo amará a pesar de todo, pero debe cuidarse de no ir a la cárcel por su actitud negativa frente a sus superiores. Por la tarde, la joven llama a los padres de Desmond para explicarles las complicaciones que conllevan los actos de su hijo. Además, les dice que estén preparados ante cualquier desenlace. A la mañana siguiente, su padre visita al general Musgrove para solicitarle un permiso especial para su hijo. En ese mismo momento, Desmond era conducido a juicio para defender su situación ante los oficiales. Tras una larga audiencia donde Desmond estaba por perder, el padre irrumpe en la sala y entrega una carta al oficial a cargo del juicio. El mensaje era del mismo general Musgrove, quien le permitía al joven la oportunidad de ir a la guerra sin la necesidad de portar un arma, por lo que el coronel que lo acusó retira los cargos. En los siguientes días, Desmond y Dorothy se casan y pasan la noche juntos. Meses después vemos que diferentes unidades de batalla llegan a las costas de Okinawa. Para entonces era ya mayo de 1945. Mientras la tropa 66 avanzaba hacia el cuartel de batalla,
Veían cómo iban llegando los camiones repletos de soldados heridos, con una expresión de trauma y angustia en sus ojos. Al mismo tiempo ven llegar la innumerable cantidad de soldados muertos, que se encontraban apilados en los vehículos. Pasan las horas y vemos que el grupo de soldados entra en una cabaña para descansar. En el lugar se encuentran con algunos soldados de la Tropa 96, a quienes supuestamente iban a reemplazar. Algunos hombres se acercan a Desmond para presentarse y hacerles ver que también son paramédicos, diciéndole que trabajarán juntos. Luego los compañeros de Desmond consultan cómo está la situación. No obtiene más respuesta que un relato horrible de todo lo que sucede en pleno enfrentamiento, al querer escalar el Hudson Ridge, o Montaña de la Sierra, un área que está a punto de ser tomada por los japoneses. Luego le dicen a Desmond que se quite la banda blanca, ya que los enfermeros son el primer objetivo de los japoneses. Los soldados luego llegan a Hudson Ridge y les informan que la fuerza naval bombardeará el lugar antes de entrar en combate. Luego el batallón sube por las sogas que los conducen hasta el frente de guerra. En su camino encuentran los restos de soldados muertos y mutilados por todas partes. De un momento a otro empiezan los disparos de las fuerzas japonesas y los soldados entran en enfrentamiento. Al ver imposibilitada su visión por la inmensa polvareda, muchos de ellos empiezan a morir horrendamente. El terror invade a los soldados, de aquí que podemos ver a Hollywood atemorizado y sin la capacidad de responder ante el disparo de los enemigos. Por otro lado, Smithy toma el cadáver de un soldado para cubrirse de los impactos, logrando matar a muchos japoneses. Asimismo, entre los amigos de Desmond, vemos que Vito Ronelli es el primero en recibir los impactos de bala, pero cuando su compañero está a punto de ser acribillado, es salvado por un soldado con lanzallamas. El enfrentamiento avanza y una granada destruye las piernas del soldado Ralph Morgan. Al ver que su compañero necesita auxilio, Desmond corre en su ayuda e intenta detener la hemorragia. Sin embargo, un paramédico le dice que lo deje morir y se olvide de él, porque no vivirá a causa de los terribles daños que ha sufrido. Ralph le implora a Dos que no lo abandone, por lo que el joven lo lleva a un lugar seguro para ponerlo a salvo. En otra escena vemos a Hollywood totalmente asustado, y a su lado el sargento Howell recrimina su cobardía y lo obliga a seguir avanzando. Por otro lado vemos que Desmond se anima a avanzar solo para ayudar al soldado Fred. Al ver esto, Smithy cubre a su compañero y mata a diferentes japoneses que intentaban acribillarlo. Momentos después vemos al sargento Howell conversando con el capitán Glover para idear una estrategia que les permita destruir los búnkers de guerra de los enemigos, por lo que el sargento envía al soldado cadáver a avanzar con explosivos. Al mismo tiempo, Smithy avanza junto a él para traer abajo el último búnker. De un momento a otro, una bomba impacta cerca del cuerpo de cadáver, haciendo que este quede completamente inconsciente. Al verlo, Smithy cree que está muerto y avanza solo contra los enemigos. Al ver que tiene la oportunidad de destruir el búnker, no desaprovecha la ocasión y lanza los explosivos. La fortaleza japonesa queda hecho escombros y el sargento Howell junto a otros soldados salen al ataque. La tropa 66 se arremete cuerpo a cuerpo y con todas las armas a su disposición. Luego vemos a Desmond socorriendo a cadáver. El soldado no estaba muerto y solo había sufrido algunos daños leves. Después del combate, los soldados se atrincheran juntos y empiezan a hablar sobre los compañeros que perdieron en batalla. Asimismo, el soldado 2 junto a Smithy comparten un lugar y tienen una conversación que nos permite saber las razones por las que Desmond no desea portar un arma, contándole que una vez tuvo un altercado con su padre cuando éste tenía el arma, quitándole y apuntándole. Esto le afectó tanto que prometió a Dios nunca volver a tocarla de nuevo. A la mañana siguiente, una tropa innumerable de japoneses invade todo el territorio. Muchos de los soldados norteamericanos empiezan a caer en combate, a consecuencia de la desesperación por replegarse. Al ver que las tropas japonesas empiezan a recuperar el territorio perdido, el sargento Howell y el capitán Glover solicitan un bombardeo de la fuerza naval para contrarrestar el ataque. El sargento ordena que los soldados regresen hasta el punto de inicio, con el fin de salvaguardar al batallón, quienes van cayendo uno por uno, producto de los impactos que llegan de todas partes. De un momento a otro, el sargento Howell es gravemente herido en las piernas y cae al suelo. Al verlo, Hollywood va en su ayuda, y termina recibiendo 2 disparos que lo desmayan. Por otra parte, Desmond ayuda al paramédico de la tropa 96, quien se encontraba tumbado en el suelo producto de los impactos. Los minutos pasan y vemos que Smithy se encuentra solo y agonizando, y luego es alcanzado por Desmond, quien le inyecta morfina. Al ver que su compañero de batalla se encontraba sin fuerzas, decide cargarlo y llevarlo hasta un lugar seguro. Sin embargo, Smithy muere minutos después de ser auxiliado.
Desmond sufre la muerte de su amigo y se queda en blanco algunos segundos, olvidando que el bombardeo aún continuaba. En ese momento tiene una suerte de revelación y decide volver al campo de batalla para ayudar a los soldados heridos. Una vez ahí, ayuda a Eric y a otro de sus compañeros que se encontraba tendido en el suelo, jalándolos hasta el borde y amarrándolos a una soga, para hacerlos bajar y ser rescatados. La escena cambia y nos lleva hasta la base militar, donde el capitán Glover pide que cancelen el bombardeo naval, porque hay muchos de sus hombres en la cumbre. Mientras tanto, Desmond continúa salvando a sus compañeros. De un momento a otro aparecen un grupo de japoneses merodeando el lugar y asesinando a todos los soldados que estaban heridos. Al escuchar la voz de uno de los soldados de la tropa 96, Desmond acude a su auxilio. Sin embargo, los enemigos se empiezan a acercar, por lo que el soldado no tiene más opción que ocultar bajo tierra a su compañero, colocando el cuerpo de otro encima de sí mismo, para poder pasar desapercibido. Desmond y su compañero logran engañar a los soldados, que luego se alejan del lugar. La escena cambia para llevarnos nuevamente con el capitán Glover, quien tiene una conversación con otro oficial para detener el ataque de los bombarderos y rescatar a sus soldados heridos. Sin embargo, le dicen que sería imposible contar con refuerzos que puedan subir a rescatar a la tropa, que aún se encontraba en el campo de batalla. Volviendo al combate, vemos que Desmond es perseguido por soldados japoneses. El joven 2 encuentra uno de los túneles enemigos y se esconde dentro de él. Al continuar su recorrido por el interior del lugar, va topándose con diferentes soldados japoneses muertos. Luego se topa con uno herido, aplicándole morfina para salvarle la vida. Al caer la noche, Desmond continúa su rescate. Pasados los minutos se encuentra a su amigo James Pinnick, quien se hallaba solo y asustado. Dos le limpia los ojos haciendo que recobre su visión. Acto seguido regresa por todos los hombres que se encontraban aún con vida, haciéndolos bajar con la soga por el precipicio. La frase constante que Desmond pronunciaba era "salvemos uno más". Esta le servía para recobrar fuerzas y continuar con su búsqueda. Mientras tanto, en la enfermería, informan que los heridos vienen de House Ridge, bajados por un soldado desde la cima, pero aún no saben quién es. Al llegar el día, Desmond encuentra al sargento Howell que se hallaba junto a Hollywood. El soldado se lleva primero a su compañero, para luego regresar por el sargento. La escena cambia y nos lleva hasta la base militar donde se encuentran los amigos de Desmond. Aquí vemos que uno de ellos ve llegar a Hollywood en un carro de rescate, por lo que va en busca del capitán Glover para darle la noticia. Nuevamente en el campo de batalla, Desmond está a punto de llegar con el sargento, pero es detectado por un francotirador. Al ver que se encuentra imposibilitado de seguir avanzando, planea junto a su superior una estrategia para dar con la ubicación del enemigo. Luego de matarlo, ambos hombres son nuevamente acechados por los japoneses, quienes los persiguen para matarlos, por lo que al llegar a la orilla del risco, el soldado 2 empieza a bajar rápidamente al sargento. Segundos después él empieza a bajar, pero no sin antes llevarse consigo el cuerpo de Smithy. Los enemigos empiezan a disparar a Desmond, pero su ataque es contrarrestado por los soldados norteamericanos. Una vez puestos a salvo, todos se dirigen a la base militar para curar sus heridas. Horas después, Desmond tiene una conversación con el capitán Glover, que se disculpa por el trato que le dio. Asimismo, le dice que todos sus compañeros confían en él, y en lo importante que es para el batallón a la hora de ir a luchar. Al día siguiente, la tropa 66 se prepara para ir a combatir, con la fe en que podrán ganar gracias a las oraciones del soldado 2. Es en este punto cuando nos vamos acercando al inicio de la película, donde las fuerzas norteamericanas se enfrentan al enemigo en combate. Aquí vemos que el escuadrón gana nuevamente el territorio, haciendo que un grupo de japoneses terminen rindiéndose. Una vez salen de los túneles arrojan bombas, y Desmond hace lo imposible por devolverlas. Lamentablemente una de ellas lo hace volar por los aires, dejándolo gravemente herido. Aquí retornamos al punto de inicio, cuando Desmond 2 es llevado con heridas de gravedad hasta un lugar para ponerlo a salvo. En paralelo podemos apreciar que el capitán japonés ha tomado la decisión de suicidarse, tras saber que la derrota era inminente. Volviendo al lugar donde se encontraba Desmond, vemos que el capitán Glover le agradece por su valor y le menciona que ya era hora de volver a casa. Momentos después, uno de los soldados encuentra su Biblia y se la entrega. Desmond 2 salvó a 75 hombres en Hudson Ridge. Fue el primer objetor de conciencia en recibir la Medalla de Honor, el mayor reconocimiento en valentía en combate. Desmond y Dorothy vivieron casados hasta la muerte de ella en 1991. Después de su heroísmo, Desmond destacó en su modestia al darle todo el crédito a su Dios, dando por finalizada la película.
La explicación del final nos lleva a un soldado Desmond que fue fiel a sus principios, fuera de la religión que profesó y las malas experiencias que pasó con su padre, los cuales solo sirvieron de base para que no acepte la violencia como un medio para defenderse. Esto lo llevó a salvar a varios de sus compañeros de una muerte inminente. Los motivos por los que no murió en combate llegaron al punto en poder solidificar su creencia en Dios, ya que para una persona no creyente, la supervivencia de Desmond se vería en algo más que solo suerte. Una película muy recomendada. Si te gustó, dale pulgar arriba y suscríbete al canal para más películas. Un saludo grande y nos vemos.